¿Todavía no sabes qué postre de Halloween hacer? En este video te comparto muchísimas ideas muy fáciles para vender desde casa. Estoy segura que a tus clientes les encantarán. Te voy a enseñar paso a paso la receta y 9 decoraciones súper fáciles que puedes hacer para vender. Además lleva muy poquitos ingredientes, aquí te los dejo en la pantalla. Te va a encantar lo rápido que se hace este postre. Aquí tengo listos los ingredientes y mira lo fácil que es. En la licuadora pones la leche evaporada, leche condensada, también el queso crema y este es mejor tenerlo a temperatura ambiente. Agrega el jugo de limón y empiezas a moler con la licuadora. Generalmente yo le voy agregando el jugo de limón poco a poco, pero esta vez se me pasó, aunque igual quedó deliciosa y muy espesa la mezcla por el efecto del limón. Para el postre usaré 2 paquetes de galletas Marías, pero también haré algunos usando galletas Oreo. Puedes usar la galleta que más te guste. Como estamos haciendo postres para vender, te recomiendo que uses de estos contenedores que son desechables. Este específicamente es uno cuadrado, pero puedes usar cualquiera y mide 9 por 9 centímetros y también tiene una altura de 4.5 centímetros. Si no encuentras exactamente este modelo, puedes usar redondos, rectangulares, o sea, puedes usar el que tú encuentres. El chiste es que la decoración sea de Halloween y que quede muy vistosa. Este postre es una carlota de limón y es la cosa más fácil del mundo. Vas a poner un poco de la mezcla, la extiendes por todo tu molde llegando bien hasta las orillas y después pones una capa de galletas. Si quieres puedes molerlas, pero a mí me gusta más la textura de la galleta así entera. Lo siguiente será repetir el procedimiento formando capas con la mezcla y las galletas. Para estos contenedores yo puse 3 capas de galleta y 3 capas de mezcla. La idea es ir llenando los vasitos con mezcla y galleta hasta que se te termine alguno de los dos. En total me salieron 11 postres, 9 con galletas Marías y 2 con Oreo. Y de los tubos de galleta María me sobraron algunas, pero esto puede variar dependiendo de la medida de contenedor que uses. Esta vez yo hice una carlota de limón porque sé que a ustedes les gustan mucho los postres sin horno, entonces para decorar postres de Halloween sin horno usé esta receta, pero si quieres puedes usar la otra que tengo del tiramisú. Y de hecho durante el proceso nos estuvimos comiendo varias galletas con la mezcla, pero yo creo que con estas cantidades que te di te alcanzan perfectamente para 12 contenedores de la medida que yo estoy usando. Cuando los tengas listos, los llevas al refrigerador 5 horas antes de empezar a decorar. Ahora vamos a empezar con la parte divertida de nuestros postres para vender en Halloween. Aquí tengo crema para batir, está fría y la voy a poner en el tazón de la batidora. Hay diferentes cremas para batir de origen animal y vegetal. Esta que estoy usando es de origen vegetal y ya viene endulzada. Te recomiendo mucho este tipo de cremas porque son mucho más estables. Y ya que la tengo así, ahora la voy a dividir en 3 para pintarla con diferentes colores de Halloween. Yo voy a usar colorantes neón. Y dejé también un poquito aquí de crema para pintarla en color negro porque pues hay que hacer los detalles. Simplemente vamos a mezclar hasta que todo se combine, que ya veas que no se ven vetas de color y te recomiendo mucho que uses colorantes en gel porque son los que pigmentan mejor. Cuando ya tengas todos los colores listos, ahora los vas a poner en mangas pasteleras. Yo voy a usar un cople para estarle cambiando las boquillas y también separé un poco de crema para batir en color blanco. Voy a usar crema en color verde, la voy a poner con el cople sobre el postre. Con la espátula aliso y retiro el exceso de crema. Ahora con la boquilla número 12 voy a ir formando el pelo en esta parte. ¿Sabías que este personaje originalmente no era verde? Solo que al hacer la versión para el cine, todos los tonos de piel de todas las razas eran notorios por parecer anormalmente oscuros en la película, por lo que se usó maquillaje para compensar.
Y el verde se usaba a menudo en las películas en blanco y negro para dar un color blanco pálido, pero ahora no podemos imaginarnos un Frankenstein pálido, así que siempre lo identificamos con el color verde. Y yo encontré estos sprinkles gigantes, los partí por la mitad para ponerles sus tornillos. Limpiamos el exceso, lo cubrimos y lo tenemos listo, ya lo puedes llevar a refrigerar. Para decorar nuestro siguiente postre, voy a usar el color naranja así directo con el cople sin ninguna boquilla. Vas a ir alisando aquí un poquito, así. Mira, que esto es bien fácil. Y recuerda irle limpiando todo el excedente para que quede más bonito. Y nuevamente con la boquilla número 12 voy a formar los ojos. Y con la boquilla número 6 hacemos la boquita. Y como es una calabaza, le vamos a hacer con la boquilla número 6 la hojita así en forma de espiral. Voy a repetir el mismo paso de aplicar la crema y alisar, pero ahora lo estoy haciendo con color morado. Directo así con el cople voy aplicando un poquito de crema en color blanco. Con una espátula perfeccionamos un poquito y le pondré ojos con la crema en color negro. Bueno, también poquita. Con la boquilla número 32 voy a ir haciendo un borde de concha. Solamente presionas y jalas hacia abajo. Presionas y jalas. Y ahora unos cuantos sprinkles color Halloween. Este que voy a decorar ahora es un postre de Oreo y le voy a poner crema color verde. Y con una boquilla lisa, estoy usando la número 10, voy a darle forma de un fantasma. ¿Sabes por qué se representa a los fantasmas con una sábana? Esto tiene su origen en la Edad Media europea. Tradicionalmente a los difuntos se les envolvía en una mortaja, que no es otra cosa sino una sábana blanca, y es de ahí que se considera que si el fantasma decidía hacer una visita a los vivos, iría vestido con esta mortaja o sábana. Boquilla número 21 para hacer el borde. Y ahora voy a ponerle otra vez en la orilla un poquito de sprinkles, así muy colores de Halloween. Yo estoy usando estos de la marca Pali, te voy a dejar su información abajo en la descripción, pero la verdad es que ahorita estoy segura que puedes encontrar en donde tú vives de diferentes marcas y diferentes combinaciones, porque ya empieza la temporada de Halloween. Aquí tengo mi siguiente postre, lo alicé usando un fondo en color verde y ahora voy a ir dándole forma de una calabaza. Y ahora voy a corregir alisando un poquito con una espátula. Usando una boquilla más delgadita, si estoy usando la número 3, voy a hacer como un delineado, no importa si se te corta. Originalmente los irlandeses tallaban nabos y los usaban como faroles en Halloween, pero al llegar a América no tenían cultivos de nabos, así que usaron calabazas porque abundaban y eran más fáciles de tallar. Y que no le falte un bordecito para que se vea más bonito. En la mayor parte de Europa y América del Norte, el tiempo de cosecha de las calabazas es en el otoño. Por eso son tan populares en la decoración, no solo de Halloween, sino también de Acción de Gracias. Para el siguiente postre estoy usando una base en color naranja y vamos a hacer un caldero. Nunca he pensado de dónde viene la palabra caldero, o sea, así como que de caldo. O sea, siempre asociaba caldero con una bruja, pero pues pensaba que era como para hacer pociones o no sé. Bueno, vamos rellenando nuestra figura, igual voy a alisarla para quitarle las imperfecciones. Y tú puedes hacer el caldero en color negro, yo lo estoy haciendo en color morado para que veas que se pueden combinar, o sea, con los mismos 3 colores podemos hacer diferentes decoraciones. Cuando yo hago las decoraciones con crema de mantequilla, o sea, puedo delinear y puedo pintar con color negro y no pasa nada, pero estoy viendo que en la crema esta tipo batida, tipo chantilly, pues es otra historia. Entonces, para no abusar del color negro, yo lo estoy haciendo aquí con color morado. Y de hecho, estas decoraciones las puedes usar también si haces pastelitos así en versión de lunchbox cake. O sea, la idea yo creo que te sirve y te sirven estos dibujitos que estamos haciendo.
Y por esto es por lo que yo asociaba el caldero así como con pócimas, o sea, no tanto como con caldos de bruja. Pero bueno, ahora le voy a hacer así un poquito de espuma, de poción mágica en color verde. Bueno, no mágica, poción, porque este es un caldero de Halloween. Después de un rato la crema se empieza a ver así muy porosa y espesa, hay que volver a batirla, pero en esta decoración no nos importa mucho porque la vamos a cubrir aquí con algunas piezas de ojos y de huesos y de cosas así de bruja. Y le voy a ir poniendo aquí unos sprinkles. Y aunque este es un caldero de bruja y está haciendo una poción muy maléfica, es un caldero muy tierno, así que le vamos a poner ojitos, boquita y unas cejitas. Y listo, ahora un borde, pero en esta ocasión lo voy a poner en color verde, así es que nuevamente cambio la boquilla y listo. Y en este no tienes que ir haciendo conchas, solo presionas y van a ir saliendo estrellitas. ¿Has visto qué fácil está este diseño? Un poquito más de sprinkles y así de fácil ya tienes otro diseño. Voy a decorar ahora uno con base en color morado y este personaje no puede faltar en Halloween, además es de los más fáciles. Con crema en color blanco voy a ir haciendo aquí un círculo. No tiene que quedar perfecto porque lo vamos a alisar con una espátula. Y para hacerlo aún más fácil voy a usar estos ojitos de los sprinkles. Y ahora con esta boquilla, que es la número 104, que es así un poco plana, nos va a servir para hacerle las vendas a la momia. Y ahora el borde más fácil, ¿ves? No te compliques, haz lo que para ti sea más fácil. Aquí solo voy haciendo presión y dejo salir la crema. La siguiente decoración de nuestro postre de Halloween voy a usar como base este color verde y voy a ir haciendo una calabacita, pero estas son las calabazas que usan como canastita para pedir dulces. Voy a hacer otra en color morado y estas de hecho no es necesario alisarlas. Le ponemos ojitos, también la boca y la asa. Y para darles el efecto de que están llenas de dulces, yo le voy a poner estas mini grajeas. Estas son de las que encuentras en todos lados. De hecho, yo las compré aquí en una tienda de materias primas. Este lo voy a terminar con un borde morado. Nuevamente estoy usando la boquilla número 21. Estoy usando una boquilla número 6 y vamos a hacer unos mini fantasmitas en diferentes colores, para que aproveches las cremas que pintaste de diferentes colores y no solamente hagas fantasmas en color blanco. Y ya que tengas todos tus fantasmitas, vas a tratar de alisarlos un poquito, de perfeccionarlos en caso de que te hayan quedado con la crema así muy batida o muy porosa. Y ahora le voy a hacer nuevamente un bordecito por esta parte de aquí, en la orilla. Tú puedes hacer estas decoraciones, o sea, puedes repetir la que se te haga más fácil, puedes usar los colores que tú quieras, puedes hacer estas decoraciones en mini pastelitos, en lunchbox cake. La verdad es que estas ideas, o sea, son para que se te haga más fácil, así que no te compliques, haz lo que a ti te resulte más fácil. Y más sprinkles en la parte de arriba.
Hola, hoy te enseño a hacer estas bombas de chocolate para Halloween. Hice estas esferas de chocolate o bombas de chocolate, hot chocolate booms, no importa cómo les digas. El año pasado estuvieron como súper en tendencia y si tú estás siguiendo la serie esta de Gana Dinero Vendiendo Postres, bueno, pues esta es una propuesta que está muy fácil, no se necesita horno y que además es muy atractiva para tus clientes ahora para aprovechar las ventas de Halloween. Y ya que tienes tu chocolate, lo que tienes que hacer es fundirlo. Puedes hacerlo como yo lo hago en microondas. Como es muy poquita cantidad la que yo pongo, lo voy poniendo de 10 en 10 segundos. O sea, 10 segundos, remuevo, lo meto otra vez 10 segundos, lo vuelvo a remover hasta que quede fluido. Y si no tienes microondas, se puede fundir también a baño María. Es poner un platito encima de una olla que no esté hirviendo todo el tiempo, simplemente en agua caliente, y lo vas a estar removiendo hasta que se funda. Ahora vamos a hacer estos ojotes, y para eso necesitas 3 colores de chocolate. Primero voy a empezar fundiendo un poquito de chocolate negro y con una cuchara voy a poner apenas un puntito que sería como la pupila exactamente en el centro del molde. Y cuando ya los hayas llenado todos, lo vas a llevar a enfriar más o menos unos 3 minutos al refrigerador. Mientras lleva a fundir un poquito de chocolate del color que tú quieras que sea el iris de tu ojo. En esta ocasión yo estoy usando chocolate en color verde. Nuevamente lo llevé a fundir en el microondas y después de sacar las pupilas, que es la primer parte del ojo, ahora voy a empezar a aplicar con mucho cuidado por la orilla como externa, o sea, por la parte de afuera del color negro voy a poner el color verde. Le damos así unos golpecitos para que se acomode bien. Llevas un par de minutos a enfriar hasta que endurezca y cuando esté así de sólido vamos a aplicar el chocolate blanco por todo el molde. Yo estoy poniendo solamente una capa, pero le estoy dejando un pelín más gruesa. Retira el exceso de chocolate que haya quedado en el molde y nuevamente lo vas a llevar a enfriar hasta que esté completamente sólido. Cuando haya endurecido, desmolda con cuidado, despegando primero por las orillas y empujando desde la parte de abajo, doblando solamente el molde para que no se vaya a quebrar el chocolate. Como yo decidí hacer 6 ojos, entonces ahora simplemente voy a hacer la parte de atrás y para eso solamente tengo que poner el chocolate blanco en los moldes. Retiro el exceso de chocolate de las orillas, nuevamente lo llevo a enfriar y desmoldo con cuidado cuando ya está sólido. Cuando tengas listos los dos lados de la bomba de chocolate, pon cerca tu relleno. Yo uso malvaviscos que sé que a algunas personas les dicen bombones. También acerca el plato caliente y vas a poner la media esfera un momento para que se funda de la orilla, pero solo es un par de segundos. Rellenas con los malvaviscos, bombones, nubecitas y si quieres también puedes poner chocolate en polvo. Fundes la otra media esfera y unes presionándolas ligeramente por unos segundos. Si te queda algún hueco como este que se ve aquí, puedes resanarlo con el chocolate que queda en el plato usando una espátula. Y ahora, para hacerlos con este efecto de las venitas, o que puede ser también como de salpicaduras de sangre, lo que tienes que hacer es fundir un poquito de chocolate en color rojo o pintarlo en color rojo. Y vamos a repetir el mismo método de hacer la pupila y el iris. Yo esta vez puse el iris en color morado porque pues no sé, me gustó más, puedes usar el color que quieras. Y aquí tienes dos opciones, puedes hacer unas salpicaduras, por ejemplo con una cuchara pequeñita para que quede ahí en la cavidad del molde y después cubrirlo con chocolate blanco o hacerlo de esta forma. Yo lo que hice fue fundir el chocolate y ponerlo dentro de una bolsita. Así tiene que estar líquido y fluir. Y entonces ahora lo que vas a hacer es tomar esa bolsita, hacerle un corte muy finito en la punta y vas a ir haciendo las venas de esta forma. Y vas a esperar a que las venitas se enfríen y ahora sí vas a aplicar el resto del chocolate blanco sobre todo el ojo. Y nuevamente cuidando de cubrir bien tanto en el centro como en las orillas del molde. Retiras el exceso de chocolate de la parte de
arriba y nuevamente las vas a llevar a enfriar. Y vas a repetir el mismo procedimiento de desmoldarlas y la parte del relleno es exactamente igual. A mí me gusta usar estos malvaviscos que son así pequeñitos porque creo que quedan súper bien al momento, ya que se rompe la chocobomba, pues quedan perfectos. Y a mí estos me gustaron un montón. Como siempre no me puedo decidir por unos porque también los verdes, bueno, estos otros que no tienen las líneas rojas me gustaron mucho. Pero tú me puedes dejar en los comentarios cuál es el que más te gustó. Y ahora vamos a hacer estos que también están súper cool, o sea, son los de cerebro. Y algo que me gusta de estos moldes es que no tienen una forma específica, o sea, estaría bien si ya viniera el molde en forma de cerebro, ya nada más aplicas el chocolate y desmoldas y ya está. Pero creo que no sería tan práctico porque ese molde solamente lo podrías usar en Halloween y no sé, para alguna fiesta de zombies. Pero ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo sin tener este molde en específico y pues para sacarle todo el provecho que se pueda a estos moldes. Vamos a repetir el procedimiento de fundir el chocolate, pero en esta ocasión lo voy a pintar. En esta ocasión usé chocolate blanco y lo que voy a hacer es pintarlo con un colorante. Es un colorante en gel, es un colorante normal, pero estoy usando este que es un aditivo para chocolate. Entonces, para pintar chocolate se necesitan colorantes liposolubles, pero estos colorantes pues caducan muy rápido y además son muy caros. Entonces venden este otro producto que es un aditivo para chocolate. Ahí trae las instrucciones, agregamos un poquito y ahora vas a poner el colorante que elijas. En esta ocasión yo estoy usando este colorante en color coral, para que sea parecido al color de un cerebro, aunque me quedó un poquito pasado, igual le hubiera puesto una gotita menos. Nuevamente voy a rellenar todas las cavidades del molde, cuidando de llenar las paredes. Retiramos el exceso y lo vamos a llevar a enfriar hasta que endurezca. Cuando el chocolate ya esté sólido, esté frío, entonces ahora nuevamente vas a desmoldar con mucho cuidado. Y el resto del chocolate que nos sobró lo voy a poner en esta manga pastelera y al principio tiene que estar así fluido porque pues está todavía un poco tibio, pero lo tenemos que dejar no que enfríe por completo porque se va a endurecer, simplemente que tú notes que ya no escurra, o sea que todavía se sienta suave dentro de la bolsa pero que ya no escurre. Cuando ya tenga esta consistencia le vas a cortar apenas muy poquito a tu manga o a tu bolsita y ahora sí vas a empezar a presionar y vamos a hacer como las dos mitades del cerebro. Entonces empiezas haciendo este movimiento, en realidad aquí no tiene que quedar perfecto, o sea tú más o menos vas a ir haciendo este movimiento, tiene que estar así con esta consistencia porque si te queda muy líquido se te va a escurrir y si está muy duro no va a fluir, no vas a poderlo sacar de la manga. Entonces vas a irte haciendo así por todo el hemisferio derecho y después haces el hemisferio izquierdo. Si se enfría mucho tu chocolate, lo vas a meter unos segundos al microondas o le puedes dar también calor con tus manos hasta que sientas que volvió a tener la misma consistencia. Y una vez que estén fríos, cuando ya nuevamente el chocolate esté sólido, ahora nuevamente haces el proceso de rellenar y de tapar. Yo te recomiendo que para hacer este método, que se funda un poquito la orilla, uses el plato caliente, porque si usas algo metálico, pues no sé, como que el chocolate es muy delicado y se te puede derretir de más. Entonces este método que hemos estado usando aquí es perfecto. Así es como quedan. Para mí así ya se ven súper bonitos, pero si quieres darle este efecto sangriento, aquí te voy a decir cómo lo hice. Fundí unas gotitas de chocolate en color rojo y le puse, más o menos eran 3 gotitas de color rojo y una gotita en color negro, para que no quedara tan súper rojo. Y a esto le agregué un cuarto de cucharadita de aceite. Lo dejé que quedara súper fundido y con una brocha empecé a aplicarlo un poco por encima. Aquí es decisión tuya, si tú quieres que queden como muy sangrientos, pues lo aplicas súper bien, o si quieres dejarlos nada más así un poquito salpicado. A mí la verdad me encanta cómo quedaron, como siempre estoy indecisa entre los ojos o el cerebro. Escríbeme en los comentarios cuál te gustó más. Aparte de que están muy llamativas, la verdad es que es una bebida, pues no sé, ahorita que ya empieza el frío, y si las quieres hacer para vender, puedes ponerlas simplemente así como estas dentro de un capacillo o en una cajita si vas a hacer como por mucha cantidad. Haz estas galletas con chispas de chocolate perfectas para vender en Halloween. Aquí te voy a poner los ingredientes. Empezamos mezclando nuestros ingredientes secos, pasándolos por un colador y vamos a hacer que todos estos se combinen. Esta es harina de trigo común, es la de todo uso. Agregamos fécula de maíz, igual la vamos a seguir tamizando.
Y ahora vamos a agregar el polvo para hornear. Te estoy dejando todas las cantidades en gramos porque son mucho más precisas, pero cuando me refiero a cucharadas o cucharaditas son estas medidas que son especiales para repostería, o sea, no es una cuchara genérica. Esta es la cucharada y esta es la cucharadita, entonces vamos a ponerle el polvo para hornear y es 1,5 cucharadita. Agregamos sal y bicarbonato. Mezclamos todo para que se combine y ya casi lo tenemos. De verdad, estas galletas son la cosa más fácil, más rápida y más buena que puedes hacer en esta temporada. Para que te queden unas galletas de lichu, tienes que usar mantequilla y no margarina. Esta la tengo fría y debe de ser mantequilla sin sal. Vamos a ponerla en la batidora y recuerda que si estás usando de este tipo de batidora, puedes usar el accesorio de pala, pero si lo estás haciendo con batidora manual, con las varillas que ya trae tu batidora, con esas te sirven. Cuando la tengamos un poquito batida, vamos a agregar azúcar regular y también azúcar mascabado. Tenemos que batir la mantequilla con el azúcar hasta cremar. Esto quiere decir que va a cambiar su color y también va a cambiar su consistencia. Siempre me preguntan que si se puede sustituir el azúcar regular por azúcar morena cuando no llegan a encontrar este tipo de azúcar mascabado que es así más oscura, más húmeda. Sí se puede, sin embargo, esa diferencia en el azúcar también va a hacer una diferencia en las galletas. Va a hacer que te queden unas galletas mucho más húmedas y más tiernas por el centro. Entonces, si las sustituyes por azúcar regular, sí te sale la receta y sí se puede, pero quedan un poquito más dulces y también un poquito más crujientes. Para esta receta necesitamos un huevo más una yema y le vamos a agregar también una cucharadita de esencia de vainilla. Lo mezclamos y seguimos batiendo. No olvides ir bajando los restos que quedan en las paredes del tazón. Agregas todo y seguimos batiendo hasta que se integre. Ya que se vea así mezclado, vamos a ir agregando la harina. De preferencia hazlo en 3 partes para que se integre mejor. Y es bien importante que vayas integrando la harina en la velocidad más bajita que tenga tu batidora. Y no vayas a batir demasiado, solo hasta que tu masa se vea así de integrada. No se te tiene que ver pegada en los dedos y en total a mí me salieron 890 gramos de masa, los cuales voy a dividir en 3 partes. Esta es la parte importante para que saques de una sola masa 3 sabores distintos. Así que no importa lo que pese el total de tu masa, lo divides en 3 partes iguales y ahora vamos a ir agregando los toppings. Aquí tengo ya mis mezclas separadas, tengo aquí la otra parte y vamos a empezar con la primera mezcla. Estas las voy a hacer sabor chocolate Oreo, entonces aquí tengo coco en polvo sin azúcar y tengo 100 gramos de galleta en trocitos. Esta es galleta Oreo en trocitos y galleta Oreo molida, a la cual también le voy a agregar algunos sprinkles de colores. Esto lo puedes hacer aquí en la mezcla, te recomiendo que no te pases de 120 gramos en total de todo lo que le vayas a poner, pero yo separé las partes grandes porque estas las voy a poner en la decoración justo cuando estén recién horneadas las galletas. Pones la coco en polvo. Este será nuestro sabor de chocolate Oreo, así que aquí vamos a agregar los trozos de galleta Oreo. Estos son 80 gramos y pondré 20 gramos más de Oreo molida. Bates unos segundos para que se integre. Yo le pondré unas gotas de colorante de alimentos negro, pero esto es opcional. Finalmente le puedes agregar algunos sprinkles. Ya que tienes tu masa nuevamente toda integrada, ahora sí la vuelves a pesar y vas a determinar de cuántos gramos vas a hacer tus galletas. En mi caso, ya con todo lo que le agregué, mi masa pesa 420 gramos, así que voy a hacer 6 galletas de 70 gramos cada una. En esta segunda masa de galletas de Halloween puse colorante naranja neón. Agregué unas lunetas de color Halloween y trocitos de chocolate color morado. Ya lo venden así, es el que se usa para los cake pops. De esta me salieron 484 gramos de masa, así que voy a hacer las bolitas de 69 gramos.
Para el tercer sabor de galletas usé color verde neón, nuez en trozos, chispas de chocolate e integré todo. Y de estas galletas verdes salieron 398 gramos de masa, las voy a dividir entre 6, así que haré las pelotitas de 66 gramos. Y no te preocupes, aquí pueden estar todas tus galletas juntas porque las vamos a llevar a congelar, pero cuando sea el momento de hornearlas, ahí sí las tienes que poner separadas porque recuerda que se expanden en el horneado. Como yo no quiero que queden así muy expandidas, entonces por eso hay que congelarlas. Llévalas a congelar mínimo 2 horas. Ya que tus galletas están bien congeladas, ahora sí las vas a poner separadas para llevarlas a hornear. Puedes congelarlas de hecho hasta un día antes o 2 días antes y tenerlas listas ya nada más para hornear. El tiempo de horneado depende del tamaño de tus galletas y puede variar dependiendo también de tu horno. Por ejemplo, en mi horno, este tamaño de galletas las voy a hornear por 17 minutos aproximadamente. Lo más recomendable es que hagas pruebas de horneado. Te recomiendo que primero hornees una sola galleta y anotes los grados en los que lo horneaste y el tiempo que duró en tu horno, porque recuerda que cada horno es distinto. Depende también qué tan doradas te gusten, pero lo ideal es que las galletas queden doradas por fuera ligeramente y quedan muy suaves por dentro. Nunca tus galletas se deben de sentir duras dentro del horno, o sea, las vamos a sacar y todavía se deben de sentir suaves. Entonces en este momento las voy a llevar a hornear. Recién salidas del horno, cuando están tus galletas todavía así bien calientitas, entonces puedes tomar un cortador y les vas a hacer este movimiento para que queden bien redondeadas. Y también si quieres ponerles alguna decoración encima, por ejemplo aquí les voy a poner unos ojitos, tienes que hacerlo recién salidas del horno que todavía están calientitas. Así que tienes que tener todas tus decoraciones a la mano porque si se enfrían ya no se las vas a poder poner. Y si quieres hacerlas para vender, o sea, estas las puedes hacer así para tu casa, están deliciosas, pero si quieres hacerlas para vender, ahorita te voy a mostrar cómo puedes empaquetarlas. Te voy a dar diferentes opciones para que queden así muy bonitas y muy atractivas para tus clientes. Ahora sí las tienes ya que dejar enfriar completamente antes de ponerlas en las cajas. Ahora sí, ya que pasaste la prueba, porque claro, dejarlas enfriar es lo más difícil del mundo porque huele delicioso, ahora sí ya las puedes poner en cajitas o en bolsas. Te voy a mostrar diferentes opciones de cómo presentarlas para venta y de hecho también de eso depende mucho el precio que tú vayas a darlas. Si no sabes calcular el precio de tus postres o de tus productos, te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción, dale clic al título y ahí te va a aparecer, porque también de eso depende que tengas ganancias y te recomiendo que aproveches mucho todas las fiestas, las temporadas, así como Halloween, Navidad, todas estas celebraciones, porque es cuando se vende más. Y si te fijas, estas galletas no son muy entretenidas así de estarlas decorando, así que aprovecha. Tengo más recetas de postres aquí en el canal, de ideas que puedes hacer para vender. Esta es otra cajita, ahorita te las voy a mostrar todas de cerca. Simplemente le puse una servilleta debajo y también un papel encerado para que absorba toda la grasita que pueden soltar las galletas. Y a este tipo de galletas se les conoce como galletas americanas o galletas tipo Nueva York, que son esas que son así gorditas, están suavecitas por el centro y doradas por fuera. A mí me encanta este tipo de galletas, pero también aquí en el canal tengo otra receta que está buenísima. Son unas galletas de dedos de bruja, lleva menos ingredientes. Te voy a dejar ese video también abajo en la descripción, es más, también te lo voy a poner por aquí. Y así es como quedan nuestras galletas. Tienes diferentes opciones. Esta es una bolsita que venden así con ventana. Esta es una caja de cupcakes que tiene ventana. Yo le quité el centro del cartoncito para poder poner galletas. Y estos son los empaques más comunes, que son como esta otra cajita o la típica bolsita de celofán. Usa lo que tú encuentres. Muchas de estas cosas yo las compro aquí en tiendas de repostería y de repente también llego a comprar cosas así en las expos, pero tú las puedes envolver como tú quieras. Te voy a contar rápido lo que hice antes de llegar a este paso porque este es un video de decoración. Lo primero que hice fue, puedes hacer tu receta del sabor que tú quieras. Yo hice una receta básica de vainilla, pero por la temporada te recomiendo que le pongas un poquito de canela o algunas especias. Yo los hice en moldes de 10 centímetros, los horneé y ya que estaban listos y fríos, ahora sí, lo que hice fue cortarlos por la mitad y también corté la parte de arriba del pastel para que quedaran parejos.
Después humedecí el bizcocho con un almíbar simple. Y para el relleno, esta vez usé un dulce de leche. Pero recuerda que aquí va de gustos. Puedes rellenar con alguna mermelada, ganache o lo que se te antoje. Los cubres con la otra mitad del bizcocho y no olvides humedecer también la parte de arriba con el jarabe. Ahora pones la primer capa de crema. Esta primer capa es para atrapar las migas. No tiene que ser muy gruesa, solo tienes que cubrir bien el bizcocho por todos lados. Pinté la crema con colorantes en gel y usé solo 3 colores, pero haré 4 tonos y solo con eso haremos las 4 decoraciones. Apliqué la segunda capa de color, esta vez usé colores pastel y tal vez no son los típicos colores de Halloween, pero vas a ver que quedan muy lindos. Puse la crema en mangas pasteleras y te recomiendo mucho que uses adaptadores como estos, se llaman también coples, porque si necesitas hacer algún cambio de una boquilla, así vas a ensuciar menos mangas. Y lo primero que voy a hacer, ya tengo aquí mi pastelito listo, voy a ponerle un poquito de brillo en la base. Esto lo estoy haciendo especialmente donde van los ojos y la boca y es para darle un efecto de profundidad, o sea que queden brillantes en esa parte. Y ahora voy a empezar a delinear ojos y bocas con la boquilla número 1 de Cookie Cakes. Bueno, de hecho todas las boquillas que voy a usar para las decoraciones son de Cookie Cakes. Yo voy a darle forma de corazón a los ojos y te voy a dejar la información de las boquillas aquí abajo en la descripción del video. Y ahora voy a ir haciendo la figura de la calabaza de Halloween con la boquilla número 3. Con una espátula nada más vas a ir así alisando lo más parejito que tú puedas tu calabacita. De hecho estoy usando una crema de mantequilla a base de merengue suizo. Esa receta te la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar todas las recetas que necesitas, la del bizcocho, te voy a dejar otras ideas de postres de Halloween también aquí abajo en la descripción. Por ejemplo, aquí no importa si tapaste un poquito el delineado, porque ahorita vamos a hacer el delineado de toda la calabaza y vamos a remarcar los ojos y la boca para que el efecto negro quede por encima. Y ahora con la misma hojilla número 1 le voy a escribir una frase. Ahora un toque más de brilli brilli, me encanta cómo está quedando, me encanta cómo quedó el efecto de los ojos y mi frase dice, si por dentro quieres brillar, lo malo debes sacar. Entonces me gusta mucho, creo que le va súper bien. Y ya tenemos nuestro primer pastelito, lo voy a llevar a refrigerar mientras hacemos el siguiente diseño. Siguiente pastelito. Si las calabazas no podían faltar en las decoraciones de Halloween, pues tampoco los fantasmas y de hecho son muy fáciles de hacer. De hecho también son súper fáciles los disfraces de Halloween. O sea, cuando no sabes de qué disfrazarte, te pones una sábana y listo. Voy a empezar delineando mi fantasma con su sábana. Aquí no importa el número de boquilla con el que apliques tu crema. Yo estoy usando la número 10, pero puede ser cualquiera porque ahora lo vamos a alisar y también lo vamos a delinear. Y este es un fantasma que se coló y anda pidiendo dulce o truco, por eso vamos a hacerle aquí una calabacita para que eche sus dulces. Y todo el delineado lo estoy haciendo con la boquilla número 1.
Si quieres puedes no delinear las manos, pero mira cómo cambia cuando le pones el color negro. A mí me gusta mucho más cómo se ve. Este es como el delineado de los pasteles efecto cómic o efecto caricatura que se puso de moda hace unos meses. Y si haces estas líneas tendrá más apariencia de una sábana. Ahora voy haciendo la boca con esta forma porque si le das dulces a este fantasma te dará un beso. Y no te olvides de hacerle los ojos. Le estoy poniendo unos sprinkles de dulces aquí en su calabacita y por eso te está tirando un beso, por eso tiene los labios así este fantasma. Puedes escribir la frase original, que es la de dulce o truco, o si quieres jugar con las palabras, puedes escribir esta frase igual que yo o también otra frase que diga dulce o beso. O puedes hacer también un pastelito con cada frase, ya tú decides. Y ahora voy remarcando todo con la boquilla número 1. Un poco más de polvo de hada y ya lo tenemos listo. Y ojalá pudieran ver en su pantalla cómo brilla este producto. Creo que aquí se ve más brillante de lo que ustedes lo pueden apreciar. De verdad me encanta. Para nuestro siguiente pastelito voy a empezar escribiendo una frase aquí en el centro, igual con la misma boquilla número 1, y empiezo por la frase porque en este voy a hacerle unos dibujos aquí alrededor, entonces quiero que la frase quede lo más centrada posible. Y cuando vayas a escribir sobre un pastel, tómate tu tiempo, hazlo despacio para que te salga bien. Lo que me encanta de estos pastelitos es que los puedes personalizar con diferentes frases. A mí no se me ocurrieron muchas, por eso le escribí esta, pero tú me puedes escribir en los comentarios qué frase así graciosa o creativa se te ocurre para escribirle a estos pasteles de Halloween. Y ahora con la boquilla número 6 voy a empezar a hacerle unas calabacitas. Y listo, ahora lo llevamos a enfriar. Ahora con la boquilla número 12 voy a ir haciendo un borde. Pero este no es un borde cualquiera, vamos a hacer unos fantasmas. Y has visto que solamente con 4 colores hicimos nuestra colección de mini pastelitos para Halloween. Estos pastelitos se ponen dentro de este tipo de contenedores o cajitas que son como para hamburguesas. Por eso se llaman lunchbox cake, porque van dentro de estas cajitas. Para pasar tus pastelitos a los contenedores simplemente vas a tomar del papel con mucho cuidado y lo colocas dentro del contenedor. Te recomiendo que ya los tengas fríos. Este papel que usé para ponerle en la base es el papel que usamos para hornear. También hay papel de grado alimenticio que ya viene con diferentes impresiones. Si lo consigues, pues puedes usarlo y le vas a dar un toque más bonito a tus pasteles. Estos contenedores miden 10 centímetros aquí en la base y yo mis pastelitos los horneé también en moldes de 10 centímetros. Si no tienes moldes, nada más puedes hornear un pastel así como en plancha y nada más lo vas cortando con un aro de 10 centímetros para que quepan perfecto dentro de la cajita. Yo le estoy limpiando aquí un poquito, pero si tú ves necesario cambiar el papel de la parte de abajo, hazlo porque la presentación cuenta muchísimo. De hecho, ustedes mismos me han dicho que estos pastelitos se venden demasiado y claro, tiene sentido porque son pasteles pequeñitos que van personalizados, que no tienes que comprar un pastel tan grande para hacer un regalo.
Por eso te recomiendo que aproveches la temporada de Halloween para vender estos mini pastelitos. Ojalá te hayan gustado mucho estas ideas. Son postres de Halloween que hicimos el año pasado, pero tal vez no los conocías. De hecho, si quieres ver los videos completos con más detalles y tips, te voy a dejar los links a cada video en la descripción. No olvides suscribirte, darle like y por supuesto muchas gracias a los miembros del canal por siempre mostrarnos su apoyo. Aquí les compartimos sus nombres. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.